Señor presidente, a nombre de Sciences Po le damos la muy bienvenida en el marco también de esta entrevista a OPAL, que es el Observatorio Político de América Latina y el Caribe. Y queremos con usted tratar de unos temas de integración regional y sobre todo de relación internacional. Así que la primera pregunta sería más bien vinculada al tema constitucional. En la Constitución que hizo aprobar en 2008, se nota que es una de las constituciones más integracionistas de América Latina. Entonces, nos gustaría saber cuál es la importancia de este tema de integración regional en su proyecto político. Primero, muchas gracias por la invitación a Sciences Po. Muchas gracias por esta entrevista. Es el Observatorio Político de América Latina, nos están observando. Sí. Desde Sciences Po. Vamos a hacer un observatorio latinoamericano para Europa, no se preocupe. Pero qué bueno que nos observen. En todo caso, para nosotros la integración es muy importante, no solo como valor. Tenemos un pasado común. No sé si usted conozca que, por ejemplo, Venezuela, Colombia y Ecuador nacimos como un solo país. Por eso incluso en nuestras banderas tenemos los mismos colores. Yo creo que tenemos un pasado común y tenemos un destino común. Sino también incluso por cuestiones técnicas, ¿no? Cuestiones ya económicas, tener voz, presencia en el mundo. Por ejemplo, países, economías pequeñas como las latinoamericanas en general, abiertas, con moneda propia, serán muy difíciles que subsistan esas monedas en los vendavales que significan los movimientos de capital en el siglo XXI. Entonces tenemos que ir a monedas regionales, a políticas comunes, este absurdo de competir para atraer inversión extranjera, pero en detrimento de nuestra sociedad, de nuestra gente, quién ofrece menos impuestos, quién ofrece menos salarios básicos, la gran sacrificada de nuestra fuerza laboral. Entonces tener políticas comunes, impositivas, políticas comunes salariales, políticas comunes de seguridad social. Fíjese también esta barbaridad de los tratados de protección recíproca de inversiones. Europa lo acaba de decir claramente en la negociación de un acuerdo bilateral con Estados Unidos, ¿no? Rechaza con toda razón estos tribunales donde son jueces ad hoc, temporales, siempre en favor del gran capital. Entonces, por ejemplo, que América Latina, todos estamos de acuerdo en cuidar los derechos de propiedad, las inversiones, pero con cortes objetivas, cortes imparciales, cortes profesionales, entonces hacer nuestras propias instancias, tribunales a nivel regional. Para todo eso sirve la integración, tenemos grandes ventajas. En estos momentos, América Latina cae en el absurdo de exportar miles de millones de dólares en forma de reservas al primer mundo, financiando al primer mundo, pero no solo eso, transfiriendo riqueza al primer mundo, porque esa misma plata nos la prestan a nosotros, nos pagan 0.5% de interés por nuestras reservas en el primer mundo y prestamos esos mismos billetes al 7-8%, con una clara transferencia de riqueza. Para todo esto sirve la integración, para la nueva arquitectura financiera regional, como lo hemos llamado, nuestro Fondo del Sur, nuestro Banco del Sur, intercambios compensados que utilicen moneda regional o compensación de comercio y minimicen la necesidad de una moneda extrarregional. Entonces, para nosotros la integración es fundamental, es parte de nuestra Constitución, fue parte de nuestro programa de gobierno, fue ordenado por el pueblo ecuatoriano en las urnas, y no es solo un sueño de los libertadores, sino que puede ser una necesidad de supervivencia. De hecho, en América Latina hoy se multiplican los marcos de integración regional. Se ha visto que desde el 2008 Ecuador ha sido muy activo dentro del marco de la UNASUR. Quería preguntarle cuál es, al final de cuentas, la relación que tiene UNASUR con la CAN, también de la cual es miembro, y si mucho se dice sobre la CAN, y a saber si está condenada a desaparecer. Mire, la proliferación de espacios de integración también puede ser un peligro. Entonces hay que hacer cosas. América Latina dio un paso muy importante en el siglo XXI, de la integración subregional a integración regional. Teníamos integración subregional, la integración andina, la más antigua, la del Mercosur, los países del Cono Sur, y fuimos a UNASUR. Pero en principio CAN y Mercosur tenían que converger hacia UNASUR, tenían que integrarse a UNASUR, y no hemos avanzado en ese aspecto. Entonces esa dispersión también puede ser un problema. Yo creo que con el tiempo, pues, esa CAN, ese Mercosur deben dar paso a esa integración regional englobalizadora de la región que se llama UNASUR. Y deben cada vez ir perdiendo peso, transfiriendo lo que es bueno para que se generalice a nivel de región, pero ir hacia esa integración ya no subregional, sino regional, llamada UNASUR. Que además es una integración, como le llamamos en Sudamérica, integración integral, ¿no? Aunque parezca redundante,
porque no se trata solamente de comercio, planificación industrial, que fue la razón de ser de la CAN. Mercosur nació en una época neoliberal, tenía que ver mucho con libre comercio y esas cosas. Se trata de lo que dije al inicio de esta entrevista, coordinar políticas comunes de defensa, hemos avanzado mucho, por ejemplo, pero políticas sociales, políticas impositivas, centros de arbitraje, la arquitectura financiera regional. Entonces va mucho más allá de la simple integración comercial y a lo sumo planificación industrial como era la CAN. Y sobre este punto justamente se nota que además de multiplicarse los marcos de integración, hay unos modelos de integración que se contradicen en cierta medida, es decir, por ejemplo, la UNASUR, Mercosur, pero también otros proyectos como la Alianza para el Pacífico, que se está desarrollando. Quería saber lo que opina justamente de esta nueva alianza, la Alianza del Pacífico, y si un día se puede pensar que Ecuador sea parte de esta alianza. Bueno, mientras yo sea presidente no seremos parte porque contradice nuestra visión. Usted sabe que la Alianza del Pacífico busca el libre comercio, el aperturismo, ultranza, es decir, fundamentalismo ideológico que ha sido un fracaso total en América Latina, una mal entendida globalización, que no es crear sociedades mundiales sino mercados mundiales, que no es crear ciudadanos del mundo sino consumidores planetarios, y no estamos de acuerdo con esa visión. De hecho, la Alianza del Pacífico no es un proceso integracionista, es un acuerdo comercial transpacífico de ciertos países de Latinoamérica con países de la cuenca asiática del Pacífico, y que contradice sí su visión, procesos integracionistas coordinados con la lógica del desarrollo, no con la lógica comercial y financiera, como es Mercosur, que cambió, nació en la época neoliberal, pero ha ido cambiando poco a poco para hacer un proceso integracionista de otra índole. Y por supuesto también contradice la visión de UNASUR, que no es la visión de competencia, sino de complementariedad, de coordinación y de políticas integrales, no solo quedándonos en lo comercial, en lo financiero. Entonces, mientras yo sea presidente, Ecuador no se integrará a la Alianza del Pacífico. Somos la cuñita en el Pacífico, ¿no? Porque todos los demás países están integrados. De hecho, hablando de activismo, protagonismo en marcos de integración, Brasil ha sido muy activo en varios ámbitos de integración regional. ¿Cuál es, a su parecer, el espacio para Ecuador frente a este país, Brasil? Mire, abundando un poquito en la Alianza del Pacífico, no es una muestra de integración, es una muestra de no integración, porque es la competencia, el libre mercado, el sálvese quien pueda, y le insisto, esas políticas han sido un desastre en América Latina. Vea, Brasil es un caso especial, ¿no? Brasil es la mitad de América Latina, habla portugués, es un estado federado, entonces cualquiera de los estados brasileños es más grande que Ecuador, con más producción, etc. Entonces es como otra realidad, ¿no? Necesitan menos la integración que las economías pequeñas, ¿no? Sin embargo, siempre, sobre todo bajo el liderazgo de Lula, pues, y con Dilma también, Brasil ha sido un protagonista en la integración sudamericana y latinoamericana. Sin embargo, su peso gravitante tan fuerte, pues, lo hace un actor muy especial. Y bueno, esa es la realidad. Entonces, un país como Ecuador, pues, tiene que adaptar su estrategia, incluso su visión integracionista, a la realidad de un país gravitante como Brasil, ¿no? En el sentido de que tenemos que tener políticas conjuntas a los demás países para tratar con Brasil, para que se concreten ciertas iniciativas. Brasil es tan grande a nivel de Sudamérica que debe permitirlo. Brasil siempre se ha mostrado como un compañero, como, insisto, como un miembro más de la integración, pero objetivamente Brasil es determinante, porque es la mitad de América Latina. Y en este último marco de integración que también se ha creado la CELAC, usted tiene ahora mismo pues la presidencia pro tempore de este gran ámbito de integración. ¿Cuál sería, después de casi un año, dentro de pocos meses, de asumir esta PPT, cuál sería su balance con respecto al liderazgo de Ecuador en esta arena? CELAC tiene otra connotación, ¿no? UNASUR, le insisto, es la integración integral en aspectos no solo políticos, sino ejecutivos. No solo tener políticas comunes, procesamiento de conflictos, sino cuestiones ejecutivas, cuestiones de política económica, cuestiones de desarrollo. CELAC básicamente es un espacio político de tratamiento de conflictos, etc. CELAC nació a partir de la reunión en Santo Domingo, República Dominicana, después del ataque de Colombia al norte de Ecuador. Era el Grupo de Río, ¿no? Se llamaba el Grupo de Río en ese entonces.
Y funcionó tan bien, en un día logramos resolver o superar en gran medida una crisis muy grave, el bombardeo de un país a otro país soberano. Y nos dimos cuenta que podíamos resolver nuestros problemas en nuestros propios espacios. Antes se hubiera decidido eso en la OEA, en Washington, ¿no? Y Estados Unidos puede estar en el mismo continente, pero una realidad totalmente distinta. Entonces ahí surgió la idea de crear esta comunidad de estados latinoamericanos del Caribe, que ha funcionado bastante bien como ese foro de discusión de ideas, posturas comunes. Por ejemplo, hemos trabajado mucho para la COP21, procesamiento de conflictos, pero no tiene ese nivel ejecutivo que tiene UNASUR. Al Ecuador pues no les interesa liderar nada, nos interesa servir. Hemos tratado de sacar adelante la CELAC, independientemente si sea foro de procesamiento de conflictos, foro político o cuestiones ejecutivas de desarrollo. Siempre hay que hablar de la pobreza. Es uno de los objetivos, es uno de los grandes males, pecados sociales, le llamo yo a América Latina. Entonces uno de los ejes centrales de CELAC es la lucha contra la pobreza. Hicimos todo un plan con 5 ejes, ¿no?, para trabajar este año e incluso hasta el 2020. Sin embargo, sí se han tenido logros muy concretos. Por ejemplo, este año surgió un problema muy serio entre Colombia y Venezuela, ¿no? Se retiraron embajadores del cierre de la frontera, que se resolvió en Quito, sede de UNASUR, y por casualidad teníamos también la presidencia de la CELAC. Entonces CELAC se ha visto muy eficiente para el procesamiento de conflictos, para discusión de posiciones comunes a nivel global, por ejemplo en esta COP21, pero siempre debemos hablar de todos modos un mínimo sobre pobreza sobre políticas comunes para combatir la pobreza y la causa de la pobreza, que es la desigualdad en América Latina. Entonces eso también se trata en CELAC. Y como usted decía sobre mediación de conflicto, a veces los marcos de integración regional van más allá de los papeles que eran inicialmente definidos. A su parecer, ¿cuál sería y cuál será el próximo paso de la integración regional en América Latina? A nivel de América Latina, lo hemos dicho claramente, nuestro objetivo es que la CELAC reemplace la OEA. No tiene sentido que un conflicto latinoamericano vaya a tratarse en Washington. La OEA ha sido históricamente dominada por el peso hegemónico de Estados Unidos y, si quiere, de América del Norte anglosajona, con Canadá. Fidel Castro llamó a la OEA el Ministerio de las Colonias, y tenía razón. O sea, siempre ha sido determinante el peso de Estados Unidos, e incluso ha habido grandes contradicciones. Por ejemplo, se expulsó a Cuba por la Revolución Cubana, pero una de las asambleas de la OEA se hizo en Chile en plena época de Pinochet, y a Pinochet nunca lo expulsaron de ningún lado. Entonces son las grandes contradicciones, la doble moral. Entonces sí creemos que necesitamos espacios nuestros, más cercanos a nuestra realidad latinoamericana, como la CELAC, para procesar nuestros conflictos y no tener que ir a Washington en esta organización de Estados americanos históricamente dominada por los intereses de Estados Unidos. Y para nosotros, lo hemos dicho muy claramente, ese es uno de los objetivos de mediano plazo de la CELAC, reemplazar esa organización de Estados americanos que no tiene razón de ser. Tal vez como bloque, el mundo del futuro sea un mundo de bloques, CELAC, discutir con Estados Unidos, la OEA sea un adecuado espacio. Pero para discutir los problemas latinoamericanos es un absurdo ir a Washington. Bien, muchísimas gracias, señor presidente, por haber aceptado esta entrevista para el Observatorio Político, y le agradecemos también a nombre de Sciences Po. Gracias a ustedes, muy feliz de estar aquí. Gracias. Sciences Po.